Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. A media sesión. Rafa Jiménez. Tiempo de hablar de esas cuestiones relevantes que marcan la actualidad, pero también que van a marcar nuestro futuro, sin duda. Es el prolegómeno siempre a presentar a Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Menuda maravilla de semana. A por ello vamos. Bien movidita y además con nada menos que una oferta de 100.000 millones de dólares prácticamente, por redondear, sobre la mesa. Elon Musk tira de cartera, yo creo que él tiene músculo, pero se ha juntado con otros inversores y dice, oye, yo por OpenAI, que al final es una fundación, se supone, sin ánimo de lucro, se supone, ofrezco 100.000 millones. Sam Altman le ha dicho de momento que no, pero bueno, tiene que reunirse la Junta. ¿Qué te parece? Sam Altman, además, lo que le ha dicho es, contigo no bicho. O sea, no se lo ha dicho así, pero le ha mandado un tuit, un ex, como se diga, en la propia red. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la parte de Culebrón, por la parte geopolítica, por la parte...? Son tantas cosas las que están involucradas. Tiene muchas derivadas, efectivamente. Correcto. Al final, Sam Altman le ha dicho que no, pero en teoría no tiene equity tampoco. Al final, estamos en una zona indeterminada. Y voy a intentar poner un poco de luz en toda esta confusión y además poniendo todavía más confusión. A ver si soy capaz. OpenAI empezó como abierto, empezó como una fundación, como bien has comentado, con ánimo de que la inteligencia artificial fuera algo abierto y para todo el mundo, que en gran medida GPT es lo que está consiguiendo ahora. Por otro lado, Meta, por ejemplo, que su vocación siempre ha sido Facebook, Zuckerberg, su vocación ha sido siempre ser cerrado para competir contra OpenAI, se ha abierto. Y en este sentido teníamos hasta hace 3 semanas desconocido DeepSeek, que desde China, para competir contra GPT, contra Nvidia, lo que han hecho es un programa abierto, a disposición de todo el mundo que lo quiera ver, con capacidad de hacer mucho más por menos. Por lo tanto, tenemos esa confusión de que todos quieren lo mejor para el mundo, pero al mismo tiempo necesitan muchísimo, muchísimo dinero. 97.400 millones de dólares es lo que ha ofrecido Elon Musk. Y el propio Elon Musk ha declarado, el Wall Street Journal ha dicho que vale cerca de los 300.000. Estamos en ese punto en el cual yo creo que es una bravata más, pero también al mismo tiempo soy incapaz de olvidarme de cómo en abril de 2022 Elon Musk hizo un anuncio parecido para comprar Twitter. Todos pensábamos que era una broma, 44.000 millones de dólares, y en octubre de 2022 lo acabó comprando. Por lo tanto, yo creo que tenemos carrete para rato con esta historia. Sí, pero es que esto es complicado, porque hace unos meses lo intentó controlar, pero con denuncia de por medio. Denuncia de por medio. Es paradójico que alguien tan vinculado al negocio como es Musk esté apelando a que no tiene que tener ánimo de lucro y que por eso se lo quiere arrebatar de las manos. Por otro lado, el socio en el gobierno de Musk, es decir, Donald Trump, anunciaba bombo y platillo Stargate y el propio Musk le quitaba hierro y decía, si esto no hay ni dinero, esto es un bluff. Entonces, y luego dices tú, hace falta mucho dinero. Sé que hay muchos matices, pero tenemos DeepSeek con mucho menos dinero. Entonces, no acaba uno de entender por dónde va todo, porque qué necesidad tiene más de meterse en este berenjenal, salvo que quiera acaparar todavía más poder, porque ya tiene esa red de satélites orbitando el mundo, que en un momento dado, si quiere darle un golpe de gracia a las operadoras de telecomunicaciones globales, se lo podría dar, de momento no quiere. Tiene los coches, que son una máquina tremenda de recoger datos, valiosísimos el área del dato. Tiene las comunicaciones en redes sociales, tiene los implantes neuronales y ahora quiere tener también la inteligencia artificial. Mucho poder para un solo hombre, me parece. Absolutamente. Veo, o me ha parecido entender que quieres empezar por la parte del culebrón. En relación... No, o la de la geopolítica. Sí, o sea, esto puede ser culebrón y puede ser geopolítica también. Por empezar por el lado del culebrón, en 2015, o sea, Sam Altman es el fundador de OpenAI, pero no la fundó solo, la fundó con el propio Elon Musk en 2015. Y en 2018, Elon Musk sale de OpenAI precisamente por incompatibilidad con Tesla. O sea, al final por eso del riesgo de monopolio. Ahora mismo, han pasado muchos años, entre medias una pandemia, la compra de Twitter. O sea, si en el año
2018 Elon Musk sale por riesgo de monopolio, ahora que, como bien estabas comentando, es mucho más grande, ¿por qué vuelve a entrar? Claro. Pues en este sentido, por poner una pieza más de este puzzle complejísimo, X, el antiguo Twitter, tiene una inteligencia artificial que es Grok. Y tú a Grok yo la uso con bastante frecuencia porque cada vez que tengo que hacer algo un poco fuera de la ley, necesito una foto de Putin dándose un beso en los morros con Trump, pues se la pido a Grok. Que lo de los derechos de propiedad a Grok le da un poquito igual. Este Elon Musk de ahora no es el mismo Elon Musk de hace 4 meses. Me refiero, Elon Musk hay que contar cuando le analicemos que acaba de ganar las elecciones de Estados Unidos. Es decir, se siente fuerte. Por lo tanto, en el año 2018, probablemente si se hubiera quedado en el consejo de OpenAI, hubiera tenido problemas de monopolio. Ahora mismo yo creo que él está apostando sobre seguro porque se ve fuerte con la presidencia de Estados Unidos y le mete un grado más de complejidad a todo esto, porque aquí hay 3 derivadas que yo creo que son igual de importantes. Por un lado, la operación de Corporate Finance, una primera capa de la cebolla, pero en la segunda capa es que Elon Musk tiene un puesto ejecutivo en el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿hasta qué punto hay problemas éticos o jurídicos ahí? Y luego la tercera capa es la geopolítica asociada con la inteligencia artificial, con la gran cantidad de inversión y, por poner una pieza más del puzzle, por ejemplo, 109.000 millones de euros que ha invertido o que está invirtiendo Francia en IA. O sea, al final no nos vamos a aburrir, Rafa. Bueno, cogiendo al vuelo tu afirmación, Francia quiere apostar por la inteligencia artificial. Me parece muy romántico y muy loable su determinación, pero enjugar ese desfase que tiene Europa respecto de los que verdaderamente están pintando me parece bastante complicado. Ha tenido en la cumbre francesa, donde se anunciaban esos 109.000 millones, a la presidenta de la Unión Europea, que ha dicho que Bruselas va a invertir 200.000 millones y que a eso se van a sumar inversiones de empresarios particulares europeos, compañías, que van a poner otros 150.000, y a mí esto me parece casi que es jugar como al Monopoly, porque todos están poniendo miles de millones. Yo no sé si se van a ver de alguna manera, porque las declaraciones son altisonantes, pero eso en qué manera puede conseguir rebajar ese decalaje, ese desfase que hay entre estos dos bloques económicos, cuando aquí seguimos sometidos a una hiperregulación con la que nosotros nos damos un tiro en el pie. Hoy recibían, por cierto, en esa cumbre a Vance, al vicepresidente de Estados Unidos, que no sé si tendrá algo que decir, porque sabemos que es del cinturón de la Biblia, él tiene otras cuestiones en la mente. Sí, cuántos temas, pero déjame, es que has mencionado Francia, París y el romanticismo. ¿Sabes, Rafa, que yo mi luna de miel la celebré en París? Es una absoluta maravilla de ciudad. Que yo he estado 4 veces, que no me cuentes. Y me da rabia este viernes, 14 de febrero, no poder estar en París. ¿Cuánto me gustaría? O sea, perdóname, pero es que es el romanticismo. Habrá quien esté, perfecto. A ver, Macron, por un lado, Francia, con Groenlandia amenazando a Trump con mandar tropas. Francia está absolutamente descolocada, que quiere negociar con Putin, intermediar con Ucrania, pero al mismo tiempo no. A ver, aún así, por un lado, Alemania es la primera economía de la zona euro, tiene elecciones el 23 de febrero, yo creo que, no sé, esto no es una carrera a ver quién está más descolocado, pero probablemente Alemania esté todavía más descolocado que Francia. Y en este sentido nos tratamos de colocar todos, no al estilo de Elon Musk, sino más probablemente a un estilo más europeo, más sosegado, más tranquilo. La jugada de la inteligencia artificial ya la llevó Macron yo creo que fue hace 1 año y medio. Y en este sentido estamos viendo movimientos que van en esta dirección. De los 109.000 millones de euros que ha prometido Macron invertir, 50.000 se lo van a poner los Emiratos Árabes en hacer CPDs. O sea, el camino que está llevando Francia a mí me parece razonable en este sentido. Y luego, frente a la estrategia que tiene Francia con la inteligencia artificial, ¿cuál es el problema? Que ninguno sabemos a dónde estamos yendo. Yo cada vez que uso GPT me doy cuenta de que tengo una herramienta mucho más poderosa. Además, el problema es tú la usas y según la vas usando más tiene un mayor consumo energético. Pero si aparece un competidor tipo DeepSeek, Sam Altman se ve obligado a apretar el botón de que todavía dé más por menos, o sea, de exprimirla más a fondo. Y lo de la inteligencia artificial es absolutamente salvaje. Con el movimiento de DeepSeek lo que ha conseguido es ponerla al alcance de todos. Y sin duda necesitamos centros de procesos de datos, porque por un lado la inteligencia artificial es software, pero asociado con todo ese programa va apareciendo nueva información, tenemos nuevos datos que gestionar, tenemos toda nuestra información disponible para
aumentar nuestra productividad. Esto contrasta, he dicho, toda nuestra información disponible, esto contrasta con el miedo que tenemos a la protección de datos. El propio Elon Musk, que no sabemos lo que está haciendo con nuestros datos, China no sabemos lo que está haciendo con los datos, y una forma segura de resolver la papeleta de los datos es, por un lado, con la identidad digital y luego con un Estado responsable que mediante, y yo sé que a alguno de nuestros oyentes esto que voy a decir le va a poner nervioso, un Estado seguro que mediante el euro digital sea capaz de gestionar toda la información privada de cada ciudadano, pero de forma pública, como si fuera un servicio público. Yo creo que el camino es este, y lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos es ruido, y me gustaría creer que desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en cuanto a política fiscal, pero especialmente en este caso Christine Lagarde, con la política monetaria, está mirando hacia el euro digital, Rafa. Está completamente alineada contigo, Luis, porque ha dicho que es una herramienta de soberanía europea. Alineada con nuestra tertulia, Rafa. ¿Desde cuándo llevamos hablando del euro digital como solución a todo esto? Sí, mucho. Al final, a ver, podemos ser todos soñadores. Estoy seguro que Sam Altman, cuando empezó a entrar en esto de la inteligencia artificial, él soñaba con un mundo abierto donde podíamos compartir, pero a la hora de la verdad necesitamos para crecer de dinero, que es lo que le pasa a OpenAI. Necesita dinero para crecer, esto se ha vendido para conseguir financiación, te tienes que vender. Y se vendió en tiempos a Microsoft a cambio de 10.000 millones de dólares, y gracias a esa venta sigue creciendo. Por un lado necesitamos capacidad de crecer, pero es que en paralelo también necesitamos instituciones sólidas, necesitamos creer en lo público. Desde el punto de vista privado, las empresas crecen, pero es que nosotros como ciudadanos hay dos elementos que son fundamentales, y con esto de la inteligencia artificial que aumenta la productividad cada vez más, estoy pensando en mi propia clase, es más necesario volver a los orígenes, volver a trabajar la pregunta, Sócrates, la mayéutica. La idea es política monetaria y política fiscal. ¿Cuál es el objetivo de la política monetaria? Estabilidad. Conseguir estabilidad en los precios. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal? Bienestar. Garantizar el bienestar de los ciudadanos. Tenemos que volver a saber los fundamentos con solidez para sobre esos fundamentos construir. Porque, y aquí te voy a meter un tema bastante curioso, si no volvemos a los fundamentos, nos podemos encontrar con discursos populistas absolutamente, en el cual subo el salario mínimo, perfecto, pero es que luego la parte fiscal, el IRPF, no lo toco. Y cuando te quieres dar cuenta, tenemos un salario mínimo que está cotizando como si fuera un salario medio. Y dices, ¿qué locura es esta? Pues la que nos toca vivir con un gobierno, en este caso absolutamente populista, que olvida los fundamentos, Rafa. Fíjate, yo quiero ir un poco más allá, a futuro, como reflexión. Tienes a un Trump que te dice: vaciemos Gaza de gazatíes, hagamos la Riviera o un Singapur, y tienes uno de sus ideólogos preferidos, que no está ni siquiera en el gobierno, pero que por coincidencia de postulados se ve que se inspira en él. Tienes a Curtis Yarvin, que te dice: no, en Gaza lo que hay que hacer es gestionarlo como una corporación, dar acciones a los gazatíes, pero que no puedan vivir en ella, y que esto cotice, y esto va a generar riqueza en todos. Entonces, yo te pregunto, ¿está en peligro el Estado-Nación? Porque todo evoluciona, la sociedad. ¿Vamos a ir hacia la corporación-nación o hacia el Estado-corporación? Qué barbaridad. Por un lado, nada es imposible para quien no tenga que hacerlo. El papel lo aguanta todo. Y esto, Paul Krugman no es de mis economistas predilectos, no le tengo especial cariño, pero Paul Krugman lo dejó clarísimo en un artículo que todo el mundo debe leer. A company is not a state. Un Estado no es una empresa. A ver, Rafa, insisto, política fiscal, política fiscal, bienestar, política monetaria, estabilidad. ¿En qué momento un Estado tiene que buscar riqueza o crecimiento o poner nerviosa a la gente? Y es que mezclamos todo, y cuando mezclamos todo, pues hay gente que comete el error absoluto de comparar a Trump con Bukele o con Milei. Bukele y Milei han recogido dos países que estaban haciendo aguas por todos lados. Pues por un lado, lo que están haciendo a mí me parece desde un punto de vista económico absolutamente correcto. En cambio, Trump ha cogido un país que en teoría funcionaba y nos está poniendo a todos de los nervios. Te veo, Luis, pues como un clérigo del Estado feudal que dice: esto va a ser siempre 3 estamentos y no va a ser posible otra organización. Y sin embargo, esa gente que vivía aquella realidad se dio de bruces con una que cambiaba.
Es verdad que en la edad feudal la gente se comunicaba y hemos dejado de comunicarnos. Me voy a los griegos, que los griegos hacían preguntas y eso de los griegos ya es un estado... A ver, los griegos... Sócrates criticaba a los sofistas. Pues lo que estamos viendo con Trump no es más que sofismo, populismo barato. Por mucho que la tecnología evolucione, hay cosas que son imperecederas. Y además, esto lo decía, me voy a ir a San Ignacio, no sé si te suena un tal San Ignacio de Loyola. Un pelín, ¿no? Eso es, que decía que en tiempos de tormenta no había que hacer mudanza, pero mudanza de principios, sin más bien quedarse sólido en los principios que tenemos. Es decir, lo que tenemos que hacer cuando empezamos a no entender lo que está sucediendo es mirar en el baúl y buscar aquellos fundamentos, aquellos anclajes que nos permiten estar en contacto con la realidad. Y lo de las instituciones sólidas es algo absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque todos queremos dormir tranquilos por la noche. Y me da igual cómo llames a esa institución. Si estamos en el mundo medieval, pues se llamaba iglesia. Ahora se llaman bancos centrales. Pero la realidad es que el ser humano para funcionar necesita tranquilidad. No podemos estar todo el día más pendientes de los medios de comunicación que de nuestra propia realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que mientras que la gente está mirando la política como si fuera una serie de Netflix, el mundo ya no funciona como funcionaba y los que trabajan ya no son las personas, al menos en Europa en muchos ámbitos, están trabajando las máquinas. La realidad es que nos hemos encontrado de repente con un cambio de paradigma absoluto. Y la inteligencia artificial tiene mucho que ver en este nuevo mundo y el ruido que está generando Trump también. Dicho lo cual, por responder a tu pregunta, que mira que lo de Curtis Harding es una salvajada. En Gaza está muriendo gente. Tú diles que vas, además lo dijo ayer Trump, os voy a poner el infierno sobre vuestras cabezas. ¿Cómo se puede ser tan soberbio? ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Y cómo se puede tener tan poca humanidad? Hombre, está sentado en la misma silla que la única persona de la historia que ha lanzado 2 bombas atómicas contra población civil. Sí, no, teniendo ganada la guerra. Correcto, me acabas de responder a la pregunta. ¿Cómo se puede ser así? Pues siendo presidente de Estados Unidos. Al final, ¿cuál es la realidad cuando tienes tanto poder? Pues que la realidad es que Palestina, la mitad de su población tiene menos de 18 años. Son niños, la mitad de la población de Palestina. Y tú cuando dices voy a tirar el infierno sobre toda esta gente, realmente lo que estás diciendo, que esto lo tienen que entender nuestros oyentes, es voy a empezar a quemar guarderías llenas de niños como si no hubiera mañana. ¿Esto es populismo? Pues sí. A mí esto me recuerda a historias, a tiempos que ya hemos vivido y no sé por qué estoy pensando en las elecciones del 23 de febrero de Alemania, Rafa. Sí, estoy contigo, pero al final la civilización va cambiando de formas. O sea, y te remontas a los griegos y ¿qué hemos tenido desde los griegos? Sí. Hemos tenido cosas muy distintas y yo creo que también cerrar los ojos ante la posibilidad de que, por ejemplo, las corporaciones tengan un papel distinto que el que han tenido sometidas a otro tipo de controles, ¿quién te dice que no vaya a pasar? Cambian los tiempos, pero lo esencial sigue estando ahí. Rafa, siempre nos quedará París. O sea, al final, por mucho que cambie el mundo, hay cosas que son inconsustanciales con el propio ser humano. Y el poder hablar con transparencia, como estamos hablando, la libertad asociada con poder. Y vuelvo otra vez a París, Rafa. Estoy hablando de un montón de luces que nos dieron con la Ilustración. Que no todo lo que pasó con la Ilustración fue positivo. También estuvo el terror ahí. Pero estamos hablando de un cambio que está sucediendo ahora. Hay una maldición china que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos interesantes y probablemente... pensando en tiempos interesantes anteriores, pensando en el terror de la Revolución Francesa, pensando en Hiroshima y Nagasaki que comentabas antes, nuestros tiempos interesantes de ahora son bastante más dulces que los que hemos vivido en el pasado, Rafa. Me quedo, porque se nos ha acabado el tiempo, con la pregunta, pero apúntatela que quiero que salga en otro día, del fondo soberano. De por qué el interés de Donald Trump. No me hagas spoiler, porque no hay tiempo para más. Perfecto. Luis Garbía, profesor de ICADE, un placer como siempre hablar contigo. Placer compartido. Un abrazo, hasta la próxima.